Continuando con estos tutoriales acerca del lenguaje de programación PHP, en esta oportunidad vamos a ver todo lo relacionado con las funciones. Las funciones pueden ser sin parámetros y sin retorno, pueden ser sin parámetros y con retorno, pueden tener parámetros y no tener retorno, y pueden tener parámetros y tener retorno. Eso es un poquito confuso, pero lo vamos a ver a continuación con ejemplos. Vamos a utilizar, por ejemplo, sin parámetros y sin retorno. Esa sería la más sencilla de todas, y vamos a crear entonces function. Vamos a escribir el nombre de este mensaje, lo estoy colocando yo, ustedes le pueden colocar el que deseen. La función se va a llamar mensaje, no tiene parámetros, por lo tanto aquí no le vamos a colocar nada, no tiene retorno, simplemente vamos a escribir un eco y le vamos a decir hola a todos, ¿sí? Hasta aquí hemos creado ya y definido nuestra función. Vamos a refrescar y como podemos observar no obtenemos nada. Entonces por eso quería hacer el ejemplo de refrescar aquí en el navegador, porque todas las funciones hay que llamarlas, hay que invocarlas. Yo la he creado, está definida, pero ¿cómo la llamo? Escribo el nombre de la función, como no tiene parámetros, entonces abre y cierra paréntesis, punto y coma, y ahora sí vamos a refrescar y ahí tenemos hola a todos. Entonces aquí así estamos llamando a la función. Podemos crear también, esta sería la primera, esta sería función sin parámetros y sin retorno, ¿sí? Entonces vamos a comentar este código un poco. Listo, perfecto. Entonces aquí vamos a crear una nueva función que se va a llamar function y le vamos a colocar fecha, ¿sí? Yo le he colocado este nombre, tampoco tiene parámetros, entonces no le pasamos nada. Algunos llaman a esto argumentos, también es válido. Yo acostumbro decirle parámetros. Entonces aquí le vamos a decir que va a tener un return date. Vamos a invocar a la función date de PHP que nos devuelva la fecha en el formato día, mes y año. Si no entiendes de dónde sale o cómo funciona la función date, entonces hay un tutorial en mi canal donde lo explico en más detalle. Entonces aquí vamos a decirle que fecha, vamos a invocar, hacer el llamado a la función y vamos a tratar de imprimirlo en el navegador. Guardamos, vamos a refrescar y no obtenemos nada. ¿Por qué? Estamos haciendo un return, aquí estamos haciendo un eco. Quiere decir que el return, para que lo tengan en cuenta, no es un eco ni un print, no imprime nada en pantalla. Entonces tendríamos que decirle eco fecha y ahí estamos obteniendo la fecha, y lo podemos concatenar también con un string que diga fecha de hoy es dos puntos, y para concatenar en PHP ya lo habíamos mencionado, es con punto. Control S, refrescamos y ahí tenemos pues la fecha. Este return nos sirve para retornar valores como operaciones matemáticas. Por ejemplo, si yo dijera return 4 por 2, guardamos y le vamos a colocar, vamos a cambiar el nombre, multiplica, vamos a invocarlo aquí, control S para guardar, la multiplicación es 8. Entonces el return nos sirve para estas labores. El return siempre va al final de la función. Nosotros no podemos después de él empezar a crear más código, sino que si lo necesitamos crear debe venir aquí. Por decir algo, creamos una variable que se llame resultado y va a ser igual a la multiplicación de 4 por 2, y en el return vamos a decirle que nos retorne el resultado, ¿sí? Control S y ahí obtenemos el mismo valor. No podemos hacer esto después del return,
El return debe ser lo último, siempre en una función. Ahí tenemos un notice o un warning de PHP. Listo. Ahora veamos las funciones con parámetros sin retorno. Entonces vamos aquí a borrar todo esto, y la función va a ser saludar, por ejemplo, y a esta sí le vamos a pasar un parámetro que va a ser nombre, ¿sí? Entonces aquí le vamos a decir un eco hola, coma, y lo vamos a concatenar con lo que el usuario nos ingrese y quede guardado aquí en el parámetro nombre. Entonces lo concatenamos y cerramos la instrucción con punto y coma. Ahora, ¿cómo llamamos a esta función? Vamos a decirle un eco saludar, y yo lo voy a ejecutar para que veamos el error. Hasta aquí tenemos un errorcito que ya vamos a depurarlo. Entonces ahí que se ha perdido el argumento, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué se da esto? Porque nos está pidiendo un argumento aquí, ¿sí? Entonces tenemos que pasárselo también cuando hacemos el llamado a la función. Le vamos a colocar Jaime, control S, refrescamos, y ahí tenemos hola Jaime. El nombre que le estamos pasando aquí es el que la función va a tomar y va a guardar aquí en el parámetro, y después va a ejecutar este código hola, lo va a concatenar con lo que guarden allí. Ahora veamos funciones que tienen varios parámetros, no solamente puede ser uno. Entonces vamos a cambiar aquí, por ejemplo, este nombre de esta función por sumar, y vamos a recibir dos parámetros, num1, y cuando vamos a escribir más parámetros los separamos por coma, num2. ¿Y qué es lo que nos debe de hacer esto? Vamos a aprovechar para practicar un poquito el return. Este sería una función con dos parámetros y con retorno. Return, y dentro le vamos a escribir num1 sumado con num2, punto y coma para cerrar la instrucción, y aquí vamos a cambiar sumar. Entonces, como son dos números, no van entre comillas, puesto que no es un string. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo la función? Nos está pidiendo como parámetros dos números, entonces tenemos que pasárselo. Por ejemplo, 32, y lo separamos por coma, y 4. Entonces vamos a guardar, con control S refrescamos, y ahí tenemos 36. ¿Por qué? Porque nos está sumando 32 y 4, 36. Nos lo recibe aquí. Este num1 equivale al 32, num2 equivale al 4, y el return nos lo está sumando, num1 y num2. También podemos tener parámetros opcionales, es decir, a los parámetros opcionales les asignamos un valor predeterminado. Entonces vamos a escribir un nuevo parámetro, coma, y le vamos a escribir num3. La diferencia es que a este le voy a asignar un valor de 0, ¿sí? Entonces vamos a cambiar aquí dentro de la función, tenemos que pasar también el num3, y aquí es donde viene la cuestión. Como me está pidiendo tres parámetros, pero el tercero es opcional, y aquí hay algo muy importante: los parámetros opcionales siempre deben de ir a la derecha. Yo no puedo tener el parámetro opcional aquí de primero, esto sería un error, separado por coma. No, deben de ir hacia la derecha, primero los que son no opcionales. Entonces, ¿cómo funciona esto? Son tres parámetros, el tercero es opcional, si yo quiero lo pongo, si no, no. Entonces aquí vamos a escribir el otro parámetro y vamos a decirle que va a ser un 2. Entonces eso sería 32, 36, 38. Vamos a guardar, refrescamos, y tenemos 38, sí. Yo le estoy asignando un valor de 0 predeterminadamente, ¿sí? Pero si yo le paso el valor
este valor se va a sobreescribir sobre el num3, es decir, 0 ya no, el num3 ya no va a valer 0, sino que va a valer 2. Entonces va a ser la suma, por eso se llama un parámetro opcional. Pero si yo lo elimino, entonces se va a sumar, pero como su valor es 0, entonces no va a afectar la suma. 32 más 4, 36. Guardamos, refrescamos. Entonces ahí tenemos cómo funcionan los parámetros opcionales en las funciones de PHP. Ahora, si quisiéramos aceptar un número indefinido de valores en las funciones, también se puede. Esto solamente, y aquí debo aclarar, muy importante, que esto solo es permitido desde PHP 5.6 en adelante. Supongamos tenemos aquí en la variable sumar, en el nombre de la función sumar, y cómo podemos permitirle a PHP que tener varios valores en los parámetros de las funciones. Pues simplemente vamos a escribir puntos y vamos a escribirle aquí números, ¿sí? Con esto yo ya le estoy indicando que puede recibir varios parámetros. Entonces aquí ya vamos a cambiar lo que está en el cuerpo de la función. Vamos a resultado, yo voy a crear una variable resultado y la voy a inicializar en 0 para este ejemplo. Dentro de la función voy a crear un ciclo for each, ¿sí? Y voy a decirle que la variable números as num, o as número, mejor, para que quede más comprensible. Lo que sea que la cantidad de parámetros que ingresen aquí en los parámetros de la función se va a guardar dentro del número, pero con un arreglo. Con un arreglo, no, perdón, con un ciclo for each. Y entonces aquí vamos a decir que resultado más igual un acumulador y lo que quede guardado en número, es decir, le paso esta aquí, ¿sí? Entonces ahí van a quedar guardados la cantidad de parámetros que se quiera guardar aquí en la función. Perfecto, entonces por fuera del for each vamos a hacer un return. ¿Y qué nos debe retornar? Nos debe retornar el resultado, ¿sí? Punto y coma. Y ahora en sumar es tan sencillo como poder utilizarla las funciones se pueden utilizar varias veces. Vamos a decirle echo sumar y vamos a pasarle 200, perdón. Vamos a escribir aquí un salto de línea para que nos quede más ordenado. Control V, sumar, ya le vamos a pasar 20,22. Control C, Control V, 2, 3, perdón, así, 3, 5, Control S. Otra de las ventajas que tiene el uso de funciones que nos ayudan mucho, nos ayudan a ahorrar tiempo, es que yo las puedo, con una sola función la puedo instanciar varias veces. Aquí la he instanciado una vez para que me hagan operación, aquí la he instanciado otra vez y otra vez. Entonces allí pues el poder de las funciones. La primera nos debe retornar 200, la segunda 42 y la tercera. Entonces vamos a refrescar en nuestro navegador. Tenemos un pequeño error de sintaxis, vamos a verificarlo. Aquí abre, cierra, abre, cierra. Vamos a ver, en la línea 19 nos dice y el error pues es simple, olvidé cerrar aquí la instrucción con punto y coma. Control S, refrescamos nuevamente y ahí tenemos 242 y 52, que sería 20, 42, 44, 47 y 52. Perfecto, entonces ya no tenemos un límite de parámetros que debamos incluir, no importa los que se pasen, pueden ser 510, un número, la función siempre nos va a hacer la suma. Entonces vuelvo y repito, este tipo de función que nos permite pues implementar
parámetros ilimitados en la función, solo está disponible desde PHP 5.6 en adelante.